Canal 3 presenta Foro Presidenciables 2023. Caminando en Democracia. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de discusión y propuestas para Guatemala, Foro Presidenciables 2023. Para mí es un gusto poder conducir este espacio junto a mi compañero periodista, Andri Carías. Muy buenas noches, Andri. Buenas noches, María René. Buenas noches, estimados televidentes. En este espacio estarán presentes los candidatos que encabezan el proceso de elecciones y quienes, a través de una discusión seria y responsable, responderán a una serie de interrogantes que los guatemaltecos tenemos sobre sus propuestas de trabajo. Es así como ahora conoceremos un poco sobre la biografía de cada uno de los candidatos que nos acompañan en esta noche en nuestro foro. La candidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Julieta Torres Casanova, nació en 1959 en Melchor de Mencos, Petén. Tiene una licenciatura en Comunicación Social y una maestría en Políticas Públicas. Es secretaria general del partido UNE. Antes de entrar en la política, trabajó como gerente de mercadeo en empresas norteamericanas con presencia en Centroamérica y se involucró en las luchas sociales y políticas de Guatemala. Fue primera dama de la nación del 2008 al 2011 y participó anteriormente como candidata presidencial en los procesos de 2011 y 2015. Ha promovido iniciativas y proyectos en el Congreso de la República, como la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y la Ley Rosa. Ahora busca la presidencia de la República en las elecciones 2023 por el partido Unidad Nacional de la Esperanza. El presidenciable por el partido Vamos, Manuel Conde Orellana, nació el 20 de diciembre de 1956. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con especialidad en Derecho Constitucional y Resolución Creativa de Conflictos. Siempre ha estado comprometido con la unidad y el desarrollo de la región. Actualmente ejerce como diputado del Congreso de la República por listado nacional desde 2016. Previamente, fue diputado al Parlamento Centroamericano de 1991 a 1996, instancia política desde la cual promovió la consolidación democrática, la paz y la reconciliación regional. Es el presidente y fundador del Instituto Centroamericano para la Paz y la Reconciliación, además de profesor de posgrados en Política, Comunicación Estratégica y Gobernabilidad Democrática. Ahora busca la presidencia de la República en las elecciones generales con el partido Vamos. Edmund Augusto Mulé Lessier es candidato a la presidencia por el partido Cabal. Nació el 13 de marzo de 1951 en la ciudad de Guatemala. Es abogado, periodista, político y diplomático guatemalteco. Fue candidato a la Asamblea Nacional Constituyente y electo como diputado al Congreso durante 12 años, donde se vio involucrado en el proceso de paz en Centroamérica, el Acuerdo de Esquipulas y las negociaciones de paz en Guatemala. Fue miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria Mundial y participó en varias misiones como observador electoral. Fue nombrado embajador de Guatemala ante Estados Unidos en 1993. Se desempeñó como jefe de gabinete de la Secretaría General de las Naciones Unidas y fue subsecretario general de esta organización, encargado de las operaciones de mantenimiento de la paz. Se postuló anteriormente en las elecciones del 2019 y es actual candidato presidencial por el partido Cabal. Suri Maite Ríos Sosa, candidata a la presidencia por la coalición Valor Unionista. Nació el 24 de enero de 1968 en la ciudad de Guatemala. Tiene 55 años. Es hija del expresidente Efraín Ríos Montt. Se graduó de licenciada en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Francisco Marroquín.
Tiene una maestría en ciencias políticas con una especialización en desarrollo legislativo de la Universidad Mariano Gálvez. Catedrática universitaria y conferencista. Fue diputada del Congreso de Guatemala por 4 legislaturas consecutivas, desde 1996 hasta el 2012, donde se desempeñó como presidenta del Congreso, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y del Deporte. Gran parte de su trabajo en el Congreso se centró en cuestiones de salud reproductiva, la situación del VIH-Sida y la lucha contra el consumo de tabaco. Fue candidata presidencial en el 2015 y en este proceso electoral busca la presidencia del país por la coalición de los partidos políticos Valor y Unionista. Le damos la bienvenida así a la señora candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. También nos acompaña el candidato del Partido Cabal, Edmund Mulé. Esta noche está con nosotros la candidata de la coalición Valor Unionista, Suri Ríos. Y por último, el candidato del partido Vamos, Manuel Conde Orellana. El candidato del partido Prosperidad Ciudadana presentó sus excusas para este foro e indicó que la próxima semana estará presente. Iniciamos así. Habrá un reloj semáforo que nos indicará el tiempo. De lo contrario, se interrumpirá e iniciará el tiempo del siguiente candidato. El objetivo es dar a conocer las propuestas en un ambiente de discusión y respeto, por lo que las alusiones personales quedan descartadas en este espacio. Las preguntas fueron entregadas en sobres cerrados por nuestra productora delante de los candidatos minutos antes de iniciar este foro. Y debemos recordar que tenemos 2 minutos 30 para la respuesta de cada pregunta. Hay una primera señal a los 30 segundos faltantes y luego en los últimos 10 segundos. Bueno, el sistema de salud es de gran importancia para una población y en este caso Guatemala debiese proporcionar por ende protección social de la salud e igualdad de acceso con una atención de calidad. Se habla también de una red hospitalaria de primera línea que deberíamos tener. Así es, Andri. Sin embargo, los problemas que afronta este sistema de salud demuestran el abandono que ha tenido por décadas. Infraestructura en condiciones terribles. Desabastecimiento de medicamentos e insumos hospitalarios. Escasez de profesionales de la medicina, entre otros. Iniciamos entonces con la serie de preguntas, estimados candidatos. Datos del Ministerio de Salud muestran que hay 7.646.000 personas sin un adecuado acceso a la infraestructura hospitalaria. Esto indica que se necesita construir más hospitales y centros de salud de primer nivel. La pregunta es, ¿cuál es el plan que ustedes tienen para mejorar la infraestructura y crear una nueva infraestructura hospitalaria? ¿Y cuánto piensan invertir? Comenzamos con la candidata del partido Valor Unionista, la señora Suri Ríos. Damas y caballeros, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la red hospitalaria está en crisis. Tenemos que invertir más presupuestos y hacer una ejecución presupuestaria más eficiente, un remozamiento, una actualización. Precisamente nosotros tenemos una propuesta de la obra por impuesto, para que el impuesto sobre la renta se pague en obra y no pase por la discrecionalidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Necesitamos equipamiento, tecnología y capacitación para el nuevo mantenimiento de los nuevos hospitales, de los nuevos centros de salud, de los nuevos puestos de salud. Queremos agilizar y simplificar la inversión pública y dar una atención hospitalaria ambulatoria, porque muchas veces las personas no pueden llegar al hospital, pero el hospital tiene que llegar hasta el último rincón, hasta el último caserío donde haya una emergencia. Por otra parte, queremos apoyar con becas universitarias a todos los jóvenes que quieran estudiar medicina. Sabemos que hay muchos, enfermería, que quieran profesionalizarse como comadronas. Queremos darles ese apoyo en educación. Queremos cumplir con la infraestructura porque es una demanda ciudadana y para eso está el presupuesto de la nación. Tendremos que sacrificar cualquier otra partida en pro de la salud y de la educación. Muchas gracias, señora candidata Suri Ríos. Continuamos ahora con la respuesta a la misma pregunta por el candidato Edmund Mulé del partido Cabal. Adelante. Muchas gracias. Un saludo muy cordial también para
la licenciada Suri Ríos, la licenciada Sandra Torres, el licenciado Manuel Conde, los candidatos oficiales del gobierno actual que me rodean esta tarde. Así es que vamos a tener una conversación muy interesante. En nuestra propuesta es importante que dotemos a los ciudadanos guatemaltecos de medicinas gratuitas. Y es lo que vamos a hacer. Hay una lista de medicinas esenciales, básicas, 100 medicinas, que cualquier persona con una receta médica puede ir a una farmacia particular y va a recibir esa medicina gratis. El médico en tu casa, que los médicos vayan a las casas, sobre todo en medicina preventiva. Vamos a construir esos 3,000 puestos de salud que hacen falta en Guatemala y vamos a doblar el personal médico, el personal de enfermería para atender estos puestos de salud y vamos a recuperar los hospitales, equiparlos, abastecerlos de medicinas y vamos a construir 7 nuevos hospitales regionales. Y vamos a reducir, por supuesto, el precio de las medicinas privadas. La semana pasada hablamos sobre el tema de seguridad y vimos cómo la corrupción ha destruido toda la posibilidad de que los guatemaltecos tengan seguridad. Lo mismo, la corrupción en Guatemala está impidiendo que los guatemaltecos tengan salud adecuada. Vemos el caso trágico, triste, lamentable de lo que sucedió en el hospital de Chimaltenango. El gobierno de Taiwán regaló un hospital que costó $22 millones y el compromiso del Estado guatemalteco era dotar, equipar a ese hospital. Se robaron 70 millones de quetzales y no lo equiparon. Compraron sillas de masaje para ese hospital. Imaginen ustedes qué vergüenza. Cuando vino la presidenta de Taiwán a inspeccionar, a visitar el hospital que ellos habían donado, equiparon ese hospital con equipo usado de otros hospitales y otros puestos de salud para taparle el ojo al macho. Esa es pura corrupción y la corrupción está realmente prohibiendo y limitando el acceso a la salud de los guatemaltecos. En tema de los precios de las medicinas, todos tenemos casos, conocemos situaciones de cuántas personas han perdido su patrimonio por no tener acceso a esas medicinas. Entonces nuestras medidas van a reducir sustancialmente el gasto de bolsillo y el médico y las medicinas van a estar prontas y rápidos. Y vamos a usar bien esos 12,000 millones de quetzales del presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Le agradecemos al candidato presidencial del Partido Cabal, Edmund Mulet. Vamos a escuchar la respuesta del candidato Manuel Conde Orellana. Gracias. Un saludo también a los candidatos presentes y especialmente a la gente que nos escucha en sus hogares. El artículo 95 de la Constitución Política de la República de Guatemala define la salud pública como un bien público. Eso quiere decir que siendo un bien público es un bien de todos y debiera de ser de beneficio para todos. Esa es la premisa fundamental sobre la cual yo puedo decir que me siento sumamente satisfecho al darme cuenta que en el 2020 el presupuesto para el Ministerio de Salud Pública era de 8,197,000 quetzales. Al año 2023 el presupuesto del Ministerio de Salud asciende a 12,053,000 quetzales. Ese incremento en el presupuesto del Ministerio de Salud nos permite, después de 20 años de que nadie mejoró y construyó hospitales, tener 12 hospitales, 2 recuperados, el de San Pedro Necta, Huehuetenango, Rabinal, Baja Verapaz, hospitales en proceso de construcción, Sololá, Chiquimula, San Benito Petén, Coatepeque, en construcción el área neonatal del Hospital San Juan de Dios, en proceso final de adjudicación Jutiapa y Mazatenango, y finalizados e inaugurados Santa Lucía, Cotzumalguapa, Chimaltenango, Santa Bárbara, Morales y Zabal. Ese avance se ha logrado en 3 años y ya vamos en esa ruta de construir nuevos hospitales, de recuperar aquellos que estuvieron judicializados, abandonados, enredados en problemas administrativos que hoy ya son una feliz realidad. Tengo que recordar en el tema del hospital de Chimaltenango y la mención que se ha hecho de hechos de corrupción en este hospital, hay que recordar que fue la Comisión Anticorrupción del Gobierno Central la que puso las denuncias, lo que nunca tampoco antes se había visto en hechos de corrupción cometidos en otros gobiernos. De esa cuenta, el compromiso es continuar con la red hospitalaria nacional, continuar con los centros de atención primaria, continuar con los centros de atención permanente, que son ese filtro que evitan
que se asignen los hospitales regionales y departamentales. Seguiremos con los CAP y seguiremos con la construcción y crecimiento de los centros de atención primaria, secundaria y terciaria. Muchas gracias al candidato del partido Vamos. Corre la misma pregunta para la candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. Pues muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo ya en sus hogares. Antes que nada quiero agradecer a Dios que nos permite estar aquí y agradecerles a ustedes que hoy nos están viendo y nos están escuchando. Yo en primer lugar me quiero solidarizar con esos 1000 personas que han sido evacuadas debido a la erupción del volcán y que hoy muy probablemente no tendrán servicios de salud. En el gobierno de la UNE, desde el 2008 se declaró la gratuidad, lo cual es un derecho constitucional en el tema de salud. Se construyeron 168 centros de atención permanente. Pero nuestra meta hoy es que esos 1.350 centros de salud allá en los 340 municipios y algunas comunidades se conviertan en centros de salud permanente que funcionen las 24 horas, porque hoy muchos funcionan de 8 a 2 de la tarde, o sea, una persona no se puede enfermar después de las 2 de la tarde, porque no hay quien lo atienda. Por eso, nuestra prioridad es también construir 6 hospitales, uno en Chinautla, uno en Villanueva, en Villacanales, el de Misco que quedó inconcluso, también San Juan Zacatepec. Más de 40 años fue construido el Hospital San Juan de Dios y el Roosevelt que no han sido ampliados. Por eso nuestra prioridad va a ser duplicar el presupuesto de 12.000 millones a 24.000 millones, porque yo voy a necesitar en mi gobierno este dinero para poder ampliar los servicios de salud, pero también para garantizar que hayan medicamentos en todos los centros de salud, porque no es posible que solo se atienda a la persona con una consulta médica y no tenga el dinero para comprar la medicina. Pero yo hoy exijo que se devuelvan esos 650 millones de quetzales de esos 1.300 que se aprobaron en el Congreso de las vacunas rusas, que no han sido devueltos, que me imagino que deben de estar traduciendo de ruso a español el contrato y por eso no aparecen esos 650 millones de quetzales. Le agradecemos así a la candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. La segunda pregunta es así, en el siguiente contexto. La red hospitalaria en nuestro país se encuentra con serios problemas de abastecimiento. Los insumos hospitalarios, como material médico quirúrgico, medicamentos, oxígeno, laboratorios clínicos, no se encuentran en los hospitales. De hecho, en muchas ocasiones deben ser sufragados por los mismos pacientes. Iniciamos con la candidata de la coalición Valor Unionista, Suri Ríos. ¿Cómo va a garantizar usted el abastecimiento en un 100% de los centros asistenciales cuando muchos arrastran deudas millonarias con proveedores? Adelante, señora candidata. Precisamente muchas personas me dicen, Suri, viajo a México, viajo a Tapachula, El Salvador, incluso a Estados Unidos, mando a traer con mis amigos, con mis paisanos, medicamentos, porque son mucho más baratos. Por eso nosotros estamos proponiendo las farmacias móviles, para que estas farmacias móviles lleguen a las aldeas, a los caseríos, surtan los medicamentos para las abuelitas, para los abuelitos, para las mujeres embarazadas, el ácido fólico. Y también queremos, obviamente, bajar el precio de las medicinas. Nuestro equipo técnico ha trabajado en precisamente reducir los costos aduanales, reducir los costos de registros, reducir los costos del registro en el Laboratorio Nacional, que se dedica a la arbitrariedad y discrecionalidad en cuánto se tiene que pagar. Queremos un Estado transparente que abra mercados y precisamente reduzca costos quitando intermediación. Queremos cumplir con esos organismos internacionales que pueden proveer de un sistema de vacunas, que conocen la cadena fría y precisamente estamos atrás en las vacunas de sarampión, de poliomielitis, llegar a todos los ciudadanos con compras transparentes. Todo se puede. El dinero alcanza cuando se maneja y se administra eficientemente y con transparencia. Y quiero decir que fui aludida por uno de los candidatos aquí presentes diciendo que yo era candidata del partido oficial. No lo soy. Yo soy candidata a presidente por la Alianza Valor Unionista. Qué pena que en el lugar de pensar en mí,
Piense en la irresponsabilidad que hizo, incluyendo en la lista de medicamentos la pastillita contra la impotencia. Yo fui diputada, pero me ocupé de leyes de maternidad saludable, del Código de Salud, de la ley contra el tabaco y de todo lo que beneficia a la niñez y a las mujeres en salud pública. Muchísimas gracias. Gracias a nuestra candidata de Valor Unionista de la coalición Suri Ríos. La misma pregunta para Edmund Mulet, candidato del Partido Cabal. Muchas gracias. Yo voy a ser un presidente de verdad y vamos a hacer las cosas de manera correcta. Y es por eso que vamos a limitar ahora lo que se ha estado corrompiendo desde hace varios años. El 30% de lo que se compra en los hospitales se hace por licitaciones, solo el 30%, y el 70% se hace por compra directa, o sea, a dedo. Y en mi gobierno el 90% de las compras se van a hacer por licitaciones. Hace algunos años se contrató por el ICS, por ejemplo, que UNOPS viniera a controlar el precio de las medicinas en Guatemala. El trabajo que esa gente hizo redujo en un 50% el precio de las medicinas. Este gobierno corrupto le dijo muchas gracias a UNOPS, se fueron en febrero y desde ahora ya en el ICS están haciendo compras ilegales, compras directas con negocios y corrupción, una cosa terrible y espantosa. Entonces la corrupción, como dije anteriormente, es la que está limitando el acceso de la salud a los guatemaltecos. Y vamos también a habilitar la compra vía contrato abierto con el Instituto Mexicano de Seguridad Social, con México, con tratados bilaterales. Ellos compran más o menos 40 veces más que nosotros, no solamente medicinas, sino equipo, insumos, consumibles, hasta carros y ambulancias. Y al comprar en estos volúmenes tan grandes, también los costos se van a reducir, y una forma pues de ir dotando a los hospitales y a todos los servicios médicos de lo necesario. En el 2019 había 14 contratos abiertos de medicamentos e insumos en salud. Hoy solamente 7, con menos de la mitad de los productos. Y todo lo están comprando mediante compras directas en las direcciones departamentales. Son los diputados distritales del partido oficial o de los partidos oficiales que son los que se encargan de comprar esos medicamentos en absoluta pura corrupción. Entonces, en nuestro caso vamos a abastecer el 100% de los hospitales, de los centros de salud, de los CAPS, para que usted como paciente, como enfermo, sea atendido siempre, siempre, y que no le pidan, mire, traiga su medicina. Eso se va a terminar y los van a atender y les van a resolver su problema. Vamos a actuar por los intereses del pueblo y vamos a quitar la administración de la salud de los diputados y de las manos de los corruptos. Muchas gracias al candidato Edmund Mulet. Continuamos con el candidato del partido Vamos, Manuel Conde. La propuesta que yo presento a mi sociedad en materia de salud es la creación del Consejo Nacional de la Salud Pública, integrado, por supuesto, por un ministro que lo coordina, pero por los directores regionales y departamentales que van a ese consejo para diseñar y para ejecutar la estrategia de salud a nivel nacional. El abastecimiento de las medicinas en todos los hospitales, ese consejo lo tiene que disponer de acuerdo a población, de acuerdo a patologías regionales, enfermedades que se puedan dar con más frecuencia en las regiones que ellos representan, y este Consejo Nacional de la Salud Pública tendrá la responsabilidad de adquirir los medicamentos que sean necesarios y distribuirlos de acuerdo a las necesidades de cada uno de los hospitales nacionales, regionales, departamentales. Algo importante, fomentar la industria farmacéutica en Guatemala, atraer la inversión para que se produzcan medicamentos en Guatemala. Esta producción puede ser estimulada con exoneraciones de impuestos para sus equipos, sus máquinas, sus materias primas, y eso bajaría sustancialmente el costo de la medicina. Por otro lado, estimular la compra de medicamentos y la comercialización de medicamentos de aquellos productos que ya tienen certificaciones en los Estados Unidos o en Europa, que no tengan que pasar por el calvario de registrar y de ser aprobada una marca o un producto en Guatemala, porque ese es el anillo de corrupción. Ese es el anillo que termina favoreciendo a unos pocos y lastimando a muchos.
lo que tiene las certificaciones internacionales debiera de poderse comercializar en Guatemala sin ninguna otra restricción. Ese Consejo Nacional de la Salud Pública velará para que ya no existan las compras directas en los hospitales departamentales. Hará esa compra al por mayor, hará la distribución de acuerdo a las necesidades y llevará los medicamentos en forma oportuna, pero por supuesto, con controles sistematizados de inventarios, de ingreso y salida de los productos, de los medicamentos en cada hospital y con constancias de entrega de los productos a cada uno de los pacientes. Le agradecemos así al candidato del partido Vamos, Manuel Conde. La misma pregunta para la candidata de la UNE, señora Sandra Torres. El tema del problema de los medicamentos, todos sabemos que existe en todos los hospitales públicos y todos los centros de salud. Y yo vuelvo al tema de que no es suficiente una consulta médica si solo se le da la receta a la persona y no tiene dinero para comprar la medicina, lo cual está pasando en todo el país. Es más, ese sistema perverso de corrupción que existe en todo el sistema de salud, y no solo el sistema de salud, en todo el Estado, en todo el gobierno, hay que romperlo de raíz. Miren, en el tema de medicamentos, para garantizar que no falte medicamentos en los centros de salud y en los hospitales nacionales, yo voy a centralizar las compras para ahorrarle al Estado un 20% de precios en las medicinas. Pero también, por supuesto que hay que pagarle a los proveedores, pero yo no voy a permitir el chantaje de los proveedores. Yo voy a romper ese círculo vicioso de los precios altos en los medicamentos. Voy a terminar con los monopolios de las empresas farmacéuticas transnacionales que son las culpables de que la medicina en Guatemala esté mucho más alto, 100% más caro que en otros países que son nuestros vecinos. Y a los proveedores, yo les voy a citar un ejemplo. En la pandemia, el proveedor de oxígeno se puso los moños, no quería surtir oxígeno porque se le debía. Ese es un monopolio que hay que romper. Porque nosotros no podemos, yo no voy a permitir en mi gobierno que un proveedor juegue con la vida de los guatemaltecos. En mi gobierno yo voy a quitar los impuestos de la importación de los medicamentos también, y adiós al IVA y adiós a los impuestos, y voy a garantizar que bajen los precios de las medicinas, que es necesario para que haya medicamentos al acceso de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Por eso hoy quiero remarcar de que voy a bajar esos precios, le voy a quitar el IVA a los medicamentos, a los impuestos de importación, y voy a garantizar que en mi gobierno las medicinas van a bajar de precio a la mitad. Muchas gracias, señora candidata de la UNE, Sandra Torres. Actualmente hay 17 profesionales de la salud por cada 1,000 habitantes en Guatemala, cuando debería ser 45 por cada 1,000. La pregunta es, ¿cuál es su plan para incrementar el personal calificado en el sistema de salud y dignificar el trabajo de ellos? Comenzamos con la señora Suri Ríos. Efectivamente, hay una gran necesidad de doctores, de enfermeros, de comadronas, de técnicos, de vigilantes de la salud. Y para eso, en primer lugar, yo quiero trabajar en una carrera sanitaria, porque hoy día se les paga por bonos, se les adeuda cantidad de dinero, cuando el personal médico, el personal de salud son los primeros sirviendo a la población. Entonces queremos, en primer lugar, hacer esa carrera sanitaria. Queremos además apoyarlos con tecnología, con equipo, con medicamentos, con recursos. Queremos dar becas y trabajar con las extensiones universitarias para que puedan estudiar medicina, enfermería y apoyarles en ese sentido. Queremos trabajar en un cambio al Reglamento Orgánico Interno ROI que se acaba de publicar, de manera que se incluya y se dialogue con todo el personal de salud y se incluyan todas esas necesidades para tener más personal trabajando y profesionalizándose. Creo que tenemos que tener un diálogo abierto y consensos, dejar a un lado los disensos para trabajar por el sistema de salud, teniendo más profesionales calificados, apoyando al personal. Muchas gracias, señora candidata de la coalición Valor Unionista. Es así como ahora responde la misma pregunta el presidenciable Mulet por el partido Cabal. En efecto,
La cantidad de personal médico, hospitalario, de enfermeras no es suficiente en Guatemala. En el departamento del Quiché, por ejemplo, hay un déficit de más o menos, por cada 1000 habitantes son 2 o 3 personal de salud, y eso es inaceptable. Entonces tenemos que promocionar, apoyar a las personas que estudian medicina, las personas que estudian enfermería, multiplicar también las escuelas de enfermería que existen a nivel nacional, para que haya una por lo menos en cada departamento. Los estudiantes de la Universidad de San Carlos que son desplegados para hacer su EPS, por ejemplo, la Universidad de San Carlos les paga 2,000 quetzales al mes. Nosotros les vamos a aumentar 4,000 quetzales para que reciban 6,000 quetzales al mes como ya profesionales de la medicina, como debe ser, y los vamos a apoyar en ese sentido. La dignificación también del personal médico. Enfermería, todas las personas que trabajan en los hospitales, en los centros de salud. Yo conozco el caso de un amigo mío, el hermano trabaja en un hospital, es médico, y él cuando está de turno tiene que ir a dormirse al automóvil, al carro, porque no hay un catre, no hay una cama, hay un lugar donde puedan descansar, no hay ni siquiera una cafetería, un lugar donde se puedan sentar a una mesa a desayunar o a comer. Entonces, el equipamiento de los hospitales en ese sentido es muy importante para dignificar la profesión médica, y eso también va a motivar a otras personas para que se involucren en esta carrera importante. Las becas son importantes también. Tenemos el programa ya desarrollado a través del INTECAP, donde vamos a subsidiar esas becas, todo relacionado con temas de salud, además de un estipendio mensual para aquellas personas que estudien carreras relacionadas con la medicina. Hay mucho que hacer en ese aspecto, pero siempre tenemos que pensar en luchar contra la corrupción, si no, no vamos a salir adelante. Así tenemos muchos programas de apoyo a estas personas. Las guarderías, por ejemplo, enfermeras o doctoras que son mamás necesitan de guarderías en los hospitales también para que ellas puedan trabajar. Y son esos programas siempre pensando en la gente, apoyando a estas personas para que puedan desarrollar sus carreras, es importante. Muchísimas gracias al candidato Mulet de Partido Cabal. La misma pregunta para el candidato Manuel Conde Orellana. Bueno, lo que se ve, se cree. El presupuesto de 8,197 millones subió a 12,053 millones en 3 años. Tenemos 12 nuevos hospitales que funcionarán. Se va a requerir de más personal, médicos, paramédicos, enfermeros, choferes, cocineras. Habrá mucha gente que se necesita involucrar en este proceso de llevar el personal necesario a estos hospitales. Resulta que en el año 2022, 6,291 plazas pasaron de ser contratados por contrato a contratación permanente. Y en el año 2023 han sido 2,008 personas las que han pasado de ser contratadas por contrato ahora a estar con plazas permanentes. 8,299 personas hoy de todo el personal del Ministerio de Salud Pública son personas con plazas permanentes en el presupuesto del Ministerio de Salud. Eso es una realidad, eso es algo que se puede constatar, eso ya demuestra la voluntad con la que se ha trabajado y que se debe seguir trabajando. Serán aproximadamente entre 8 y 10,000 personas de los que forman parte del personal del Ministerio de Salud que pasarán a ser contratados con 011 y una plaza que les da todas las garantías. Eso será una respuesta importante para llevar al personal necesario a esos 12 hospitales. Pero además, tiene que haber controles, tiene que haber mecanismos. El Consejo Nacional de la Salud Pública administrará los hospitales, llevará el personal necesario, hará la evaluación de desempeño necesario para hacer las promociones y ascensos dentro del ámbito de la salud. Ya son más de 100 sindicatos los que tiene el Ministerio de Salud. Se va a tener que dialogar mucho, pero se va a tener que tener normas y reglas claras. Ahora, venir a hablar de corrupción acá, cuando estuvieron en el gobierno y no hicieron nada, me parece un gran cinismo. Muchas gracias al candidato del partido Vamos. Señora candidata Sandra Torres, por la Unidad Nacional de la Esperanza, adelante con su espacio. Pues obviamente hay que contratar más personal. En mi plan de salud me estoy comprometiendo a
elevar esos 1.250 puestos de salud a centros de atención permanente. Es necesario contratar más médicos, más enfermeras, más promotores de salud. Y obviamente, pues, hoy por hoy hay 1.2 médicos por cada 1.000 habitantes. Los organismos internacionales nos dicen que debe de haber por lo menos 3 médicos por cada 1.000 habitantes. Hay que capacitar, hay que clasificar y obviamente hay que contratar. Pero en mi plan de gobierno yo tengo como prioridad recuperar el primer nivel de primaria para poder llevar a esos 8 millones de personas que hoy no tienen salud esa cobertura que es tan necesaria. Y para eso yo voy a necesitar esos 650 millones de quetzales que hoy no aparecen de la compra de las vacunas rusas que todos sabemos que no fueron devueltos. Pero más allá de eso, aquí quizás vamos a coincidir con todos los problemas. La diferencia es cómo lo vamos a hacer. La diferencia es la experiencia. La gente sabe que yo conozco el Estado, conozco el país, yo he estado ahí y sé las necesidades de la gente. He visitado los 340 municipios. Me conozco muchas aldeas y sé las necesidades de la gente que hoy no tiene para comer y no tiene el más mínimo acceso a un sistema o a un centro de salud o a ser atendido por un médico. Muchas mujeres que se mueren en el parto porque no hay una ambulancia para sacarlas de la comunidad. Por eso, mi prioridad es recuperar la extensión de cobertura para poder llegar a esa gente en las aldeas, en las comunidades que hoy no tiene ese acceso a la salud. Pero sobre todo, la diferencia aquí es que yo ya cumplí, a diferencia de mis otros compañeros, que muchos solo prometen, pero no cumplen. Y eso lo pasa cada 4 años. Y lo vemos en este gobierno y lo estamos viendo en el gobierno anterior. Por eso hoy les digo que lo que yo digo, yo lo he cumplido. Yo no prometo, yo cumplo como les he cumplido siempre. Muchísimas gracias a la señora Torres, presidenciable de Partido UNE. Vamos a la siguiente pregunta en el siguiente contexto. El tema de los sindicatos es controversial, pero no podemos hacer a un lado la importancia en la lucha por mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, poco a poco han ido perdiendo la objetividad. Los sindicatos constituyen hoy por hoy uno de los rubros más altos en el gasto de gobierno, sobre todo por los famosos pactos colectivos que benefician a un grupo limitado. Solo el Ministerio de Salud cuenta con más de 30 sindicatos. La pregunta sería la siguiente: ¿qué hará con ellos para su regulación? Señora candidata Suri Ríos, de la coalición Valor Unionista, adelante. El sindicalismo es un derecho legítimo. Algunos sindicalistas son buenos y algunos sindicalistas comprometen al Estado. Pero yo creo que hay muchos sindicalistas que han trabajado por mayores beneficios para la población en salud, que se han preocupado porque lleguen insumos, camillas, incubadoras, que salen con las personas a pedir que lleguen los medicamentos, que prestan sus vehículos para llegar a una persona que tiene un parto complicado y llevarla al centro de salud o al hospital más cercano. No desvirtuemos el movimiento sindical a quienes han hecho un mal papel, pero para eso existe el diálogo y el consenso. A mí me tocó trabajar mucha legislación con personas que no pensaban como yo, teniendo 4 diputados en el Congreso, y sacamos adelante leyes como, por ejemplo, la ley contra la trata y la violencia sexual. Y fue precisamente construyendo consensos, pero poniendo como fin primordial el beneficio de la ciudadanía, el beneficio en salud de la población. Además, yo creo que el sindicalismo en salud está preocupado por este nuevo reglamento orgánico interno, pero también está preocupado en que se apoye al personal, que realmente no se le pague con bonos, sino que se establezca una verdadera carrera sanitaria. Así que yo creo que tenemos que trabajar y no generalizar, porque en todas las profesiones, en todas las instituciones, hay buenos y hay malos. Muchísimas gracias a la señora candidata de la coalición Valor Unionista, Suri Ríos. Candidato Edmund Mulé, la misma pregunta para usted. Son más de 30 los sindicatos que funcionan en el Ministerio de Salud Pública. Creo que rebasan más de 50. Algunos de esos pactos colectivos son lesivos para el Estado y tienen que ser revisados. Hay
condiciones, en esos que no son realmente beneficiosos ni para la población ni para los propios trabajadores de salud. El diálogo es importante. En temas de pactos colectivos, lo que vamos a hacer es imponer esa legislación de que los pactos colectivos ya no van a ser negociados por los ministerios. El Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Salud, que el Ministerio de Educación, eso ya no va a ser así, sino que los pactos colectivos van a ser negociados por la Procuraduría General de la Nación, y eso permite mayor objetividad en la negociación de los detalles de esos pactos colectivos. Si los seguimos negociando cada institución descentralizada o ministerios directamente, ahí ya se involucran una serie pues, de intereses directos que incluso benefician a los que representan al Estado en ese proceso de negociación. Sin embargo, conozco yo y he trabajado con muchos grupos sindicales de muchos ministerios y del Ministerio de Salud Pública que lo que están es preocupados por la forma en que el Ministerio de Salud está trabajando. Son los sindicatos los que han señalado los actos de corrupción que se están dando en los ministerios. Son los sindicatos los que se están preocupando que en Guatemala no se está adjudicando suficientes recursos para la medicina preventiva. Los sindicatos lo dicen. Hemos visto cómo durante los últimos 20 años, cada año hay una asignación menor para la medicina preventiva, que es ahí donde tenemos que trabajar. Y los sindicatos están muy preocupados pues, de esa situación. Y están muy preocupados los sindicatos también, son los que lo han señalado, sobre los grandes problemas sobre la falta de vacunación en Guatemala. Hemos perdido la cobertura de lo que teníamos hace 70 años. Se cayó la vacunación de rubiola y de sarampión ha caído de 95, que teníamos porcentaje de cobertura de los niños en Guatemala, estamos a 60. Y ahí están los recursos y son los sindicatos los que han señalado esas deficiencias y falencias que tienen consecuencias para la vida misma de los niños. O sea que en los sindicatos hay cosas muy buenas también que a través del diálogo podemos trabajar con ellos para mejorar los servicios de salud en el país. Muchas gracias, candidato Edmund Mulé. Manuel Conde, presidenciable de Partido Vamos. Adelante. Bueno, son más de 100 sindicatos ya en el sector salud pública. Se hablaba de 52, 57, pero ahora ya rebasan los 100. ¿Por qué? Porque ahora existe organización sindical regional y departamental. Han crecido los comités ad hoc y los nuevos sindicatos en el Ministerio de Salud. Pero cabe la casualidad en algo. Todo gira alrededor de que ellos aspiran llegar a tener una plaza de contratación permanente, ser contratados por el renglón 011. Y eso los ha unificado y los ha hecho buscar ese beneficio. Hace 2 semanas me reuní con 350 salubristas en Baja Verapaz, hablamos con ellos de este tema, hicimos consultas y efectivamente ya son 8.299 plazas 011 que han sido dadas a los trabajadores del Ministerio de Salud. Ellos se sienten respaldados con este tipo de medidas. Cuando el incremento presupuestario del 2020 al 2023 ha sido de un 47.4%, ellos también reconocen que esa es voluntad política. Antes les ofrecieron, y los gobiernos que llegaron, que se decían gobiernos del pueblo, socialistas, de la gente, todo, nunca cumplieron. Pero hoy lo están viendo hecho una realidad. Así que con los sindicatos hay que dialogar, con los sindicatos hay que valorarlos, pero los sindicatos no pueden ser los que deciden qué se hace y qué no se hace. La relación laboral, la relación sindical tiene que ver estrictamente con eso, con el trabajo que se realiza. Pero no pueden entrar ellos a tomar decisiones administrativas, a tomar decisiones financieras. No, la relación con los sindicatos debe de ser constructiva, permanente, abierta, franca, honesta, con voluntad política, pero debe ser hacia el tema estrictamente laboral, y con lo que se está haciendo, los sindicatos están viendo que hay voluntad política, que los recursos del Estado se están usando para eso. Se les está dignificando, pero también ellos saben que una plaza permanente la van a mantener sí, solo sí, están cumpliendo sus funciones. Muchísimas gracias a Manuel Conde, presidenciable de Partido Vamos. Señora Sandra Torres, también de la UNE, la misma pregunta. Pues yo escucho que aquí todos vienen a prometer y bueno, se les olvida después cuando llegan al poder. Porque como bien decía mi padre, para mentir hay que tener buena memoria.
Miren, el sindicalismo todos sabemos que es constitucional. Ahora todos hablan con los sindicatos y todos se preocupan. Pero vemos que hoy por hoy hasta los candidatos paracaidistas se toman fotos con los sindicatos. Y yo le diría a los sindicatos que tengan cuidado con quién se juntan. Ellos saben quién les ha cumplido y quién les ha fallado. En mi gobierno, todos los empleados públicos van a estar presupuestados, porque hay que darle estabilidad laboral a todos los trabajadores públicos. El Estado, el gobierno se preocupa por la gente de afuera cuando se medio preocupa, pero no se preocupa por los trabajadores públicos, que muchos tienen más de 30 años de tener el mismo salario y hoy el dinero no alcanza. Por eso nosotros estamos proponiendo bajar los precios de la canasta básica, bajar los precios de las medicinas, bajar los precios de la luz, quitar los impuestos en la gasolina, para poder aliviar la economía de los sindicalistas también, porque hoy el dinero no alcanza. Pero miren, en mi gobierno van a haber puertas abiertas, van a haber diálogos. ¿Por qué en lo privado no existen sindicatos? Porque los empleados los atiende el patrono. El patrón de Estado no atiende adecuadamente a los trabajadores públicos y por eso se sindicalizan. Lo vemos. Y lo vemos, hay un reflejo en el Ministerio de Salud con más de 100 sindicatos, 40 o 50, igual, hay un montón. Por eso, mi compromiso es puertas abiertas, diálogo, comunicación, para que no hayan bloqueos en las carreteras y para que no hayan también obstáculos en el tráfico que hoy también castiga la locomoción de los guatemaltecos, que lo que queremos es que haya gobernabilidad, y en mi gobierno va a haber gobernabilidad, va a haber tranquilidad, va a haber diálogo y va a haber puertas abiertas. Muchas gracias, señora candidata Sandra Torres de la UNE. De esta manera tenemos que hacer una pausa, María, en este programa. Estimados televidentes, tenemos que hacer una pausa, pero continúe con nosotros Radio Sonora, Chapín TV y Canal 3. Foro Presidenciables 2023. Ya volvemos con Foro Presidenciable 2023. Continuamos con Foro Presidenciables 2023. Muchísimas gracias por la sintonía en los diferentes canales y en las diferentes redes sociales también, nuestro Facebook Live de Chapín TV y por supuesto Radio Cadena Sonora. Es así como continuamos con Foro Presidenciables 2023. Continuamos con la siguiente pregunta, estimados televidentes. Según UNICEF, Guatemala es actualmente el 6º país en el mundo con los peores índices de malnutrición infantil. ¿Cuál será la principal estrategia de su gobierno para combatir el tema de la desnutrición en Guatemala, señora Suri Ríos? La desnutrición es una prioridad. Tenemos 30 años luchando en contra de la desnutrición crónica, con el Canasán, con el CESAN, con el Hambre Cero, con la gran cruzada contra la desnutrición, y apenas la hemos reducido entre el 8 y el 9%. A ese paso nos tomaría 100 años. Por eso es que tenemos que concentrar los esfuerzos en lo que funciona. En primer lugar, la prevención, cuidando a las mamás, cuidando a los bebés, cuidando la inmunización, los desparasitantes que son tan necesarios, la recuperación nutricional y sobre todo una gran colaboración con los alcaldes en el tema del agua potable. Agua potable y saneamiento ambiental, eso es combatir de raíz la desnutrición. Muchos alcaldes componen las calles, pero no hay drenajes, no hay letrinas, no hay sanitarios, no hay agua potable, ni siquiera para ver los cultivos, las hortalizas, técnicas de riego que funcionen. Por eso es que nosotros estamos apoyando la figura de los vigilantes de la salud comunitarios, para que ayuden a llevar los alimentos y llevar ese apoyo en comida en la ventana de los 1000 días. Salud y educación en la escuela como centro de la comunidad, donde también llega la salud, donde se combate también la malnutrición, con el ejercicio y con el deporte. Una comunidad donde todos apoyen, padres, alumnos, iglesia, comunidades. Una escuela donde haya desayuno, almuerzo y refacción. Me decía doña Juanita de Chiquimula, Suri, he perdido a 2 bebés. Y ahora
estoy embarazada de mi tercer bebé. Espero que lo vea con vida, que lo vea crecer. Es una tragedia la desnutrición en nuestro país. Por eso es que tenemos que trabajar, por eso es que tenemos que servir. Hipócrates decía que la comida sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Tenemos que trabajar en todos esos sentidos. Muchas gracias, señora Suri Ríos. Adelante, señor Mulet, presidenciable Partido Cabal. Gracias. Yo voy a ser un presidente de verdad. La desnutrición es una tragedia, algo terrible en Guatemala. De los 193 países que hay en el mundo, Guatemala está en el rango de los peores 6 del mundo, con los mayores niveles de desnutrición crónica y aguda. La mitad de los niños de Guatemala padecen de algún nivel de desnutrición. ¿Qué futuro tienen esos niños? La prioridad de mi gobierno es la alimentación y la educación de los niños. Por eso vamos a empezar con nuestro programa, de 0 a siempre. De 0, porque desde el momento en que la mamá queda esperando y durante 4 años van a tener un acompañamiento en guarderías, en formación en higiene, suplementos alimentarios, peso y medidas de los niños. Eso es muy importante y a partir de ahí vamos a empezar a combatir esa desnutrición crónica y aguda. Pero vimos lo que sucedió el año pasado. Este gobierno hizo una primera transferencia de 15 millones de quetzales. Se lo quitaron al programa de alimentación infantil. Otra transferencia de 15 millones y otra de 15 y otra de 15 y otra de 15. Y en total fueron 85 millones de quetzales que le quitaron al programa de alimentación infantil para combatir la desnutrición crónica y aguda. ¿Y a dónde lo trasladaron? A la Presidencia de la República para publicidad y propaganda. Ahí están las prioridades. Ahí están los recursos, pero no los están usando de manera adecuada. Y conocemos las consecuencias que la desnutrición tiene para los niños. Todos nos hemos encontrado a veces con algún niño en la calle, que le vamos a hablar o él nos habla, y le preguntamos, ¿y tú qué edad tienes? Yo tengo 9 años. Pero el niño parece de 4 años, no hay desarrollo volitivo, ni desarrollo físico, y eso tiene consecuencias para el resto de la vida. Y por eso en mi gobierno eso no va a pasar. No podemos dejar pasar un día más. Cada dos años estamos condenando a 150,000 niños al subdesarrollo físico e intelectual. Son 600,000 vidas plenas en 4 años que se pierden. Eso no puede pasar y estamos comprometidos a enfrentar esa situación. Muchísimas gracias, señor Mulet, presidenciable Partido Cabal. Candidato Manuel Conde Orellana. La desnutrición aguda se cura con alimentos y la crónica se atiende con medicamentos. La verdad es de que lo que estamos viendo hoy ha llevado a la necesidad de articular esfuerzos y ha sido mi propuesta siempre de que los ministerios no sean ruedas sueltas, que no tengan agendas aisladas. Y lo que hoy estamos viendo por medio de los centros comunitarios de atención integral, los CECODI, es precisamente la articulación de esfuerzos entre 4 ministerios. Ministerio de Salud, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Desarrollo. Estos 4 ministerios están sustentando las labores de estos centros. ¿Esos centros a qué se están dedicando? A hacer las evaluaciones nutricionales de nuestros niños, a trabajar en alianza con las comunidades y a llevar la alimentación a esos grupos más vulnerables. Pero además, por primera vez en la historia del país, la alimentación escolar no solo llega a la preprimaria, primaria y primaria, sino también a la secundaria y diversificado. Hoy tenemos alimentación escolar en básicos y en diversificado. Eso tiene mucho que ver con la lucha contra la desnutrición. Acá estamos viendo la necesidad de seguir trabajando en eso, pero lo tenemos que hacer articuladamente, lo tenemos que hacer en unión. Yo me sorprendo cuando oigo candidatos que se llenan la boca diciendo que fueron parte de los organismos internacionales y ¿qué hicieron por Guatemala desde esos organismos? Nada, nunca vieron la desnutrición, nunca vieron el hambre, nunca vieron la necesidad de la gente. Pero trabajando en equipo, trabajando con decisión y con voluntad, no con ofrecimientos de que mi familia progresa y no progresa nadie, sino con acciones reales que llevan los alimentos a la gente, que lleva a las OPFs, a las escuelas los alimentos. Y quienes me están escuchando saben que digo la verdad.
La alimentación llega a ustedes y ustedes la administran, ustedes la califican y ustedes se la dan a sus hijos. Muchas gracias, candidato Manuel Conde Orellana. Señora Torres, presidenciable UNE, adelante. Pues la desnutrición, todos sabemos que la mitad de nuestros niños están desnutridos. Y esa es una muy mala noticia para nuestro país. Pero a mí me llama la atención que los candidatos que hoy me acompañan aquí ni siquiera conocen el país. Aquí vienen a hablar de desnutrición y solo han estado ahí en tiempo de elecciones. ¿Dónde han estado cuando la gente los ha necesitado? Han estado en el Congreso, no tienen experiencia, no conocen el Estado, ni conocen el territorio. Y para poder resolver un problema hay que tener experiencia, hay que estar preparados para gobernar, hay que conocer a la gente, hay que conocer sus necesidades. Hoy por hoy se murieron y fallecieron 65, 68 niños allá en Panzós por desnutrición crónica. ¿Y qué es la desnutrición? Es la falta de alimentos. La gente no tiene qué comer, no tiene ingresos, no tiene trabajo. La milpa se secó y no tenían para comprar el fertilizante. Esa es la tragedia y la mala noticia en nuestro país. Y eso afecta a nuestros niños, el desarrollo intelecto que es irreversible. Tenemos el coeficiente intelectual más bajo de Centroamérica. Ya sobrepasamos a Haití. Somos el país más pobre de América Latina con 60% de pobreza en nuestra gente. Yo quiero decirles que ese tema se puede abordar y se hizo en el gobierno de la UNE. Yo tuve la oportunidad de llevar los programas sociales a la gente que más lo necesitó. Y aunque critiquen, mi familia progresa y le duela a quien le duela, ese programa llegó a la gente más necesitada. Le dio de comer a más de 1 millón de familias. Y a las pruebas me remito, ahí están los resultados. Y yo me siento orgullosa de haber apoyado ese programa que hoy quitaron a muchas familias que hoy están pasando hambre. Pero en mi gobierno yo no voy a descansar mientras haya un niño desnutrido y mientras haya una persona con hambre. Muchísimas gracias, señora Torres, candidata presidenciable del partido UNE. Precisamente hace unos momentos, Andri, uno de los candidatos, habló precisamente de lo que constituye nuestra siguiente pregunta, que es el acceso al agua potable. Y vamos a hablar de la falta de acceso a la misma. Y, por supuesto, saneamiento básico. Es una preocupación para la salud de toda la población guatemalteca. Es decir, que la falta de agua potable está relacionada con la propagación de enfermedades infecciosas como la diarrea, por ejemplo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo va a mejorar usted el acceso de agua potable y saneamiento si esto es un tema primario en la salud de los guatemaltecos? E iniciamos con la presidenciable de la coalición Valor Unionista, Suri Ríos. El agua potable es fundamental, por eso precisamente yo quiero trabajar con los alcaldes. Hay muchos sistemas de cooperación en el mundo que nos dicen cómo podemos obtener agua de diferentes formas y cómo podemos hacerla potable. Lo que importa es que llegue a la comunidad, lo que importa es que las mujeres puedan cocinar con esa agua potable. Lo importante es que tengamos sistemas de riego para mantener esas hortalizas y esos cultivos apoyados con abono y fertilizante, pero con agua. Es increíble, pero hasta en las escuelas exigen que los chiquitos, que los niños, que los bebés lleguen limpios a las guarderías y no hay agua. Por eso es que el agua es un derecho humano. Y realmente me llama la atención porque hacen una gran exposición del tema de la desnutrición, pero no aterrizan en el agua potable tan necesaria. Tantos años de cohesión social y de diferentes programas, pero no se solventó el problema de la desnutrición, porque si no, entonces, ¿por qué tenemos los números que tenemos hoy? Tantas reuniones con sectores, tantos cambios en el gabinete, tanta usurpación de funciones. ¿Para qué? Si no hemos llevado el apoyo en agua potable, en servicios, en saneamiento ambiental, en todo lo que necesita cada comunidad, cada aldea, cada caserío, para que la ciudadanía tenga salud. Eso es lo que necesitamos, trabajar por la gente, no con programas que fallan, sino trabajar de fondo, oyendo a la comunidad, construyendo. Y estamos con tecnología, estamos en el siglo XXI. Las cosas son diferentes. Hay tanto que hacer, pero tenemos que hacerlo juntos. Y esa es nuestra propuesta en el Partido Valor. Agua potable, pero con un gobierno que dé más y que quite menos. Eso es lo que queremos trabajar.
Muchísimas gracias, señora Ríos. Candidato Edmund Mulé, del partido Cabal. Muchas gracias. Como un presidente de verdad, vamos a tomar decisiones importantes en el tema de saneamiento y de agua. El 30% de los hogares en Guatemala ni siquiera tienen agua, no digamos agua potable, no tienen agua. Y para eso vamos a crear el Fondo del Agua. Vamos a apoyar con recursos adicionales por 8.000 millones de quetzales en 4 años y vamos a llegar a 600.000 hogares nuevos, el 18% de los hogares en Guatemala, para darles agua entubada, y vamos a llegar a 1 millón de hogares, el 30% de los guatemaltecos, con tratamientos de aguas negras y recolección de basura y tratamiento. Debo decir que los consejos de desarrollo cuentan con 3.500 millones de quetzales al año, 3.500 quetzales al año de presupuesto. Y hasta 2019, al inicio de este gobierno, el 80% de esos fondos estaba destinado precisamente para agua, drenajes y basura. Y este gobierno y sus aliadas en el Congreso de la República cambiaron esa regla y ahora quitaron el mínimo, ya no es para agua, drenajes o basura, es para lo que quieran. ¿Y saben qué hicieron los alcaldes? Esos 3.500 millones de quetzales los están usando para carreteras, caminos secundarios, para polvo. Se está disparando en polvo. ¿Por qué? Porque ahí están los negocios, ahí está la corrupción. Entonces, de nuevo, volvemos al tema de la corrupción, que si no enfrentamos no vamos a resolver todos estos demás problemas que son tan importantes. En Guatemala, todas las cuencas de agua están contaminadas, todos los lagos, todos los ríos, la napa freática contaminada. No estamos haciendo nada pues al respecto. Y es el mayor problema de salud que tenemos, porque si no resolvemos el problema del agua, todo lo demás que se haga va a ser realmente no va a tener ningún efecto en ese esfuerzo que queremos hacer. Entonces, en mi gobierno vamos a tener agua, van a tener agua. Las municipalidades no tienen la capacidad fiscal ni administrativa ni técnica para resolver el problema del agua, entonces el gobierno central va a apoyar a esas municipalidades, vamos a trabajar con ellos para dotar a estas comunidades de ese vital líquido para que puedan salir adelante. Y van a contar con un presidente que prioriza lo que la gente necesita. Cabal es el partido de la gente y para la gente. Muchas gracias, candidato Edmund Mulé. Señor Manuel Conde, presidenciable partido Vamos, adelante. Mi gobierno seguirá siendo un gobierno municipalista y vamos a trabajar de la mano con los 340 alcaldes del país como se ha venido haciendo. Un día no se ha trazado el situado constitucional a ninguno de los 340 alcaldes. Esa es la forma. Y pretender centralizar la solución del problema del recurso hídrico me parece un grave error. Ese problema se resuelve en el poder local, se resuelve con los alcaldes, con sus corporaciones, con las comunidades. Ese problema tiene que tener una participación, no puede ser algo que se ordene desde el Palacio, desde la ciudad de Guatemala. No, tiene que ser un problema que se resuelva, tiene que haber un esfuerzo colectivo y tienen que llegar los recursos a esas municipalidades. Los consejos de desarrollo, por medio de las oficinas de desarrollo municipal, trabajan en proyectos. Y es bueno lo que están haciendo los alcaldes, no están distrayendo los recursos. Debemos de hacer una priorización y trabajar el tema del agua. Pero anoche yo estuve en la colonia Paraíso 12, en la zona 18, y más de 800 personas clamando por agua en la ciudad de Guatemala. Eso no puede seguir así. Tenemos que encontrar soluciones inteligentes. El Estado como tal, por medio del gobierno, que es el que administra la cosa pública, tiene que desarrollar políticas para que sean ejecutadas por los mismos alcaldes. Tiene que desarrollar políticas para que los alcaldes, en alianza estratégica con el gobierno, dediquen recursos municipales, recursos del Estado que llegan por medio de los consejos de desarrollo y por el situado constitucional, que vayan a resolver problemas como el del agua. Claro, las grandes campañas de reforestación, las grandes campañas de limpieza de cuencas, de ríos, mares, de lagos, de lagunas. Ese es un esfuerzo que el gobierno puede hacer desde el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Pero, repito, pretender dar una orden, un grito o un zapatazo, no. Tiene que haber una acción colectiva, integral, con voluntad política. Y yo felicito a los alcaldes por lo que han estado haciendo. Lo están haciendo bien y lo van a hacer mejor con Meme Conde como presidente. Gracias, señor Conde. Señora Sandra Torres de la UNE, igual pregunta.
Pues he escuchado atentamente lo que proponen mis compañeros candidatos presidenciales y la verdad es que a mí me da risa cuando veo total desconocimiento del territorio guatemalteco y lo único que han hecho es que conocen el hemiciclo, solo llegan ahora al territorio para hacer campaña política, donde han estado durante todo este tiempo. Pero bueno, el problema del agua es un problema y una necesidad en los 340 municipios casi. Y aquí en la capital es una tragedia el agua. Y no solo en la zona 18, Chinauta. Yo estuve el domingo ahí y lo que a la gente me pedía era que los apoyáramos con pipas de agua porque no tenían agua y tenía que comprar y pagar 15 quetzales por un tonel de agua. Si aquí en la capital el actual alcalde no ha podido abordar ese tema, mejor que renuncie. Pues ya llevan 30 años en la municipalidad y no han podido resolver el problema. Imagínense si aquí en la capital hay escasez de agua, imagínense las comunidades y los municipios que no tienen recursos. Esa es una tragedia también, la falta de agua potable. Tenemos que garantizar que nuestra gente tenga agua potable, cloración. También es un problema, es un tema que debe de prevenirse. Previene enfermedades la cloración del agua, es necesario también. Y obviamente dotar de ese vital líquido en todo el país es necesario. Yo orgullosamente quiero decirles que le duela a quien le duela. Yo he apoyado a las comunidades, he apoyado a los 300 y pico de municipios y pude, como primera dama en el gobierno de la UNE, bajar la pobreza extrema en 2 puntos. Le duela a quien le duela. Y por eso a mí me da risa que se revuelcan sobre los programas sociales porque no conocen el país, no conocen el hambre, jamás han comido tierra, no conocen las necesidades de la gente y solo salen ahora porque están en campaña política pidiendo el voto, manipulando a la población. Hoy en mi gobierno, todos los municipios van a tener agua potable. Muchas gracias, señora candidata Sandra Torres de la UNE. ¿Te parece si hacemos una pausa, María, en el programa, estimados televidentes? ¿Les parece si hacemos una pausa? Pero continúen, por favor, no se despeguen ni un momentito del televisor, Canal 3, Radio Sonora o Chapín TV, porque regresamos en instantes. Foro Presidenciables 2023. Ya volvemos con Foro Presidenciables 2023. Continuamos con Foro Presidenciables 2023. Ya estamos de regreso en Foro Presidenciables 2023. Qué bueno que continúa con nosotros aquí escuchando las propuestas de nuestros candidatos, los candidatos invitados esta noche. Y así que, María, continuamos con las preguntas, ¿no?, del foro. Muchísimas gracias, Andri. Tema complejo pero necesario. En el tema de hospitales privados, no nos dejarán mentir, te cobran hasta los hisopos, algodones, papel sanitario, entre otros insumos, con precios sobrevalorados. Ni hablar de cobros por honorarios médicos y hospitalización. ¿Cómo van ustedes, señores candidatos, a regular a los hospitales privados? ¿Y cuál será el compromiso de hacerlo llegar a la presidencia? Iniciamos con la presidenciable de la coalición Valor Unionista, Suri Ríos. Adelante. Vea, realmente hay una regularización, hay un código de salud que establece y una constitución el desempeño y lo que tiene que llevarse a cabo en la esfera pública y en la esfera privada. Yo creo que entre más competencia hay, más van a bajar los precios. Entre más competencia hay, más libertad individual de escoger dónde uno quiere ir a tratarse, va a ser mejor, porque entonces la calidad del servicio es mejor. Yo lo que estoy aquí es proponiendo una propuesta pública para la salud pública. Esa es mi responsabilidad, porque es donde la mayoría de las personas que son los más necesitados, que son los más olvidados, no tienen atención. Llevar estos minibuses de atención, llevar esta farmacia móvil de atención, llevar esa calidez, esa calidad, los medicamentos, llevar un servicio con amor, porque eso es lo que tiene que hacer
en la salud pública. Pero la esfera privada es la esfera privada. Para eso tenemos una regulación general. Ahora, yo pregunto, y lo pregunto porque es un tema tan importante que acabamos de tocar y no se puede quedar en el tintero. Mucho presume el candidato que está aquí presente de su éxito en Haití. Y sin embargo, el 53% de los haitianos viven en desnutrición. Y mientras él fue el representante de la CICIG, de Naciones Unidas, tampoco bajó la desnutrición. Entonces, esas no son políticas que funcionan. Tenemos que hacer cambios verdaderos, cambios de fondo. Y para quien me pregunta que qué hacía yo en el Congreso, hice leyes importantes en materia de salud, reformas al Código de Salud, que no se pudiera publicitar ni tabaco ni alcohol en los eventos deportivos, que hubiese responsabilidad en el uso de los medicamentos por las clínicas estéticas para que fueran puestas por colegiados activos, en el trabajo a favor de los derechos humanos de las personas viviendo con VIH-Sida. Yo me pregunto, ¿dónde estaba usted? Prófuga de la justicia seguramente y no dando cuentas en los tribunales. Eso es lo que me pregunto. Le agradecemos así a la presidenciable de la coalición Valor Unionista y es el candidato presidenciable del partido Cabal quien tiene en este momento 30 segundos para responder porque ha pedido a esta alusión personal. Adelante, señor Edmund Mulet. Lástima que Suri Ríos no participó en el debate de la semana pasada sobre seguridad y ahí se hubiera enterado de lo que yo hice en Haití. Yo no tenía nada que ver con temas de salud o de desarrollo humano. Yo fui a pacificar y estabilizar Haití, que había caído en manos de las maras, de los grupos armados, de las pandillas. Cuando yo llegué a Haití habían 450 secuestros al mes. 15 meses después había 1 o 2 secuestros al mes. Pacifiqué Haití, erradiqué las extorsiones, los bandidos, los bandoleros, los asaltantes y los robos. Eso fue lo que hice en Haití. Muchas gracias, señor Edmund Mulet. También la señora candidata Sandra Torres pidió derecho de réplica por alusión. 30 segundos. Claro, miren, yo entiendo a la licenciada Ríos porque está manifestando su desesperación por haber caído tanto en las encuestas y obviamente eso le está afectando su estado anímico y obviamente pues qué mal por ella pues que tenga que recurrir a ese tipo de artimañas para poder querer subir en las encuestas. Creo que se está equivocando. Pero bueno, que Dios la perdone porque Dios la perdone. Bueno, muchas gracias, señora Sandra Torres. Y vamos a continuar entonces con pues la ronda, ¿no?, de la pregunta. El turno para el señor candidato Manuel Conde de Orellana del partido... el señor candidato Mulet no ha dado su respuesta, perdón. Vamos con el señor candidato Edmund Mulet y después Manuel Conde Orellana, perdón. Yo voy a ser un presidente de verdad y sabemos que en Guatemala enfermarse es un infierno. Las medicinas más caras en el sector privado, la salud pública no funciona, aunque digan unos que sí. Eso es una farsa, es una mentira. Nosotros que recorremos el país conocemos la situación de los puestos de salud, de los centros de salud, de los hospitales. Hay que ir al Hospital San Juan de Dios, hay que ir al Hospital San Juan de Dios, ahí donde yo estuve, ahí en la acera, enfrente, la gente ahí haciendo cola, acostadas en basura, esperando ahí que los atiendan. Es realmente una indignidad cómo están tratando a los enfermos en Guatemala. Por eso vamos a dar las medicinas gratuitas en Guatemala. Cualquier persona con una receta de cualquier médico va a ir a una farmacia privada y va a recibir su medicina gratuita de una lista de medicinas esenciales y básicas. Eso es una forma de ayudar a las personas en el costo de las medicinas en Guatemala. Y a nivel privado vamos a abrir el mercado, autorizando registros, permitir que importe el que quiera y sobre todo la ley de competencia. Guatemala es uno de los 2 países de América Latina que no tiene una ley de competencia y eso ha permitido que mafias estén controlando el mercado de las medicinas en Guatemala. Mafias que estuvieron al servicio de ciertos gobiernos y que están al servicio de estos gobiernos porque si no hubieran estado al servicio de estos gobiernos ya los hubieran combatido. Grupos, sectores en Guatemala que se están enriqueciendo, haciéndose multimillonarios a expensas, medrando de la vida y de la salud de los guatemaltecos. Nos vamos a enfrentar a esas mafias también, que son los responsables del alto costo de la medicina en el país. Y vamos a rebajar esos precios. Todos tenemos casos en nuestras familias, en nuestro entorno. Somos víctimas del precio de las medicinas. Yo tengo un hermano. Mi hermano está enfermo. Mi hermano tiene cáncer.
Y él tiene que ir a El Salvador una vez al mes a comprar sus medicinas. La misma marca, la misma composición, exactamente la misma cosa que en Guatemala, 3 veces más barato en El Salvador que en Guatemala. Si se rebajan las medicinas, los precios en El Salvador, también lo vamos a hacer aquí en Guatemala. Y aquí tengo una caja de metmorfina. Esta medicina es esencial para evitar la diabetes. La vamos a regalar para evitar que las personas se enfermen y después les tengan que amputar las piernas o tengan problemas cardiovasculares. Es importante la medicina preventiva. Muchas gracias, señor candidato Edmund Mulé. Vamos a recordar la pregunta nuevamente. ¿Cómo va a regular usted a los hospitales privados y se comprometerá a hacerlo a llegar a la presidencia? Retomamos entonces con Manuel Conde, presidenciable Partido Vamos. Adelante. La salud de los guatemaltecos está en manos del sector público y en manos del sector privado. La salud pública en manos de personas particulares ha crecido mucho. Ha crecido mucho y muchos de los que son médicos de hospitales nacionales tienen su sanatorio. Y se ha vuelto un comercio, la salud se volvió un comercio. El que se enfermó y no tiene cómo pagar se va a morir. En la medida que la salud pública mejore, tenga mejor cobertura, tenga mejor atención, esté actualizada en equipamiento, vamos a quitar esa comercialización de la salud. Se van a terminar esos sanatorios que cobran por operaciones que no hacen, que dicen que quitan apéndices y no quitan nada. Se tiene que terminar eso en la medida que la salud pública sea efectiva y sea eficiente. En mi gobierno, el Consejo Nacional de la Salud Pública velará porque cada uno de los hospitales, cada uno de los centros de salud primarias, cada uno de los centros de atención permanente tenga los recursos necesarios. Eso quiere decir que cualquier guatemalteco que requiera y necesite atención en salud, la va a tener. Eso va a evitar la comercialización de la salud que se hace hoy desde lo privado. Claro, hay empresas serias, hay empresas responsables, hay empresas con compromiso social, no aquellas empresas que en la pandemia se triplicaron sus precios, que verdaderamente sangraron a la gente y para poder entrar a un hospital había que vender la casa o hipotecarla. No, la salud privada, la que esté en manos privadas, tendrá marcos regulatorios claros y precisos. Habrá libre mercado, porque ese es un mercado, la salud de la misma manera se compite, pero se va a evitar el abuso en la medida que la salud pública sea efectiva, sea eficiente, esté actualizada, existan medicamentos y los servicios que la gente necesita los encuentre en el hospital, en su centro de salud, en su centro de atención primaria. De esa manera evitaremos que se siga comercializando la salud, que se siga comercializando la vida. El que tenga una empresa de salud bien montada y dentro de los marcos legales lo va a poder hacer, pero va a tener una gran competencia que es la salud pública que será de primera. Gracias, señor Conde, presidenciable Partido Vamos. Señora Sandra Torres, del partido UNE. Pues bueno, la verdad es que lamento que aquí se venga a criticar y atacar. Yo no vine aquí a atacar a nadie, yo vine aquí a proponer. A mí las campañas negras y las críticas no me quitan el sueño. Lo que me quitan el sueño es la falta de medicamentos en los hospitales públicos, la pobreza, el hambre, la falta de empleo, la violencia y la delincuencia, las extorsiones. Eso es lo que a mí me mueve para estar aquí dirigiéndome al público que me está viendo y me está escuchando sobre las preguntas que ustedes hacen en el sentido de la salud privada, lo cual es cierto. Se han extralimitado en los cobros, pero nadie quiere ir al Hospital San Juan, ni quiere ir al Roosevelt, porque saben que no salen vivos de ahí. Entonces, nuestra propuesta está totalmente enfocada en cumplir en un sistema de salud de calidad, en fortalecer el sistema de salud nacional de todos los niveles, nivel 1, el 2 y el 3. Recuperar esos centros de salud que hoy solo funcionan de 8 a 2 de la tarde, para que funcionen las 24 horas, los 7 días a la semana. Obviamente hay que poner orden en el tema de salud. Yo voy a ordenar el tema porque todo está patas arriba. Hay que poner cada cosa en su lugar. Y en el tema de los sobrecobros
en los hospitales privados, lo vimos en la pandemia. Y por eso yo voy a promover una ley para poder controlar los precios que están haciendo los hospitales públicos. Aquí algunas no tienen los suficientes pantalones para dirigirse porque tienen intereses en el sector privado. Yo, gracias a Dios, no tengo ningún interés y no tengo jefes. Mi único jefe es Dios nuestro Señor y solo ante Él yo doblo rodillas. Y yo sí voy a ordenar ese tema, voy a poner orden en el país para poderlo transformar. Muchas gracias, señora candidata de la UNE, Sandra Torres. Tenemos la siguiente pregunta. El Estado es el mayor deudor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Le adeuda 60,000 millones de quetzales. Con ese dinero, el IGSS podría ayudar incluso al sistema de salud del país. La pregunta es, ¿cómo y de qué manera pagará usted y su gobierno al IGSS? Empezamos con la señora Suri Ríos de Valor Unionista. Muchos se quejan en el país de que debe haber un mejor servicio a los afiliados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que debe haber más acceso, más cobertura, más tecnología, diagnósticos tempranos, expedientes clínicos, un monitoreo remoto y telemedicina. Pero claro, hay una gran deuda por parte del Estado. Con el equipo técnico hemos trabajado algunas opciones. Una de ellas es pagar con bienes del Estado identificados que no estén utilizados. Otra cuestión sería someter al Congreso la creación de un bono específico a favor del IGSS amortizable a largo plazo. Quizá constituir cédulas hipotecarias a largo plazo también para aminorar la deuda. Y por supuesto creo que es necesario estudiar nuevas modalidades de cooperación en la seguridad social, que realmente los afiliados puedan escoger qué seguro es el que quieran que les cubra y que les atienda. Por otra parte, es importante fortalecer todo el tema de la atención primaria en salud. 3 de cada 10 niños no han terminado su esquema de vacunación. 3 de cada 10 enfermedades son prevenibles. Necesitamos enfocarnos en el primer nivel de atención, en vacunación, en agua potable, en puestos de salud, en un trabajo coordinado con las escuelas, con la educación. Esas más de 37,000 escuelas tienen que tener un puesto de salud con el cual colaborar y cooperar para el servicio de la niñez. Por eso nuevamente hablo de las farmacias móviles, del Medibus, trabajar juntos con liderazgo. Y por supuesto un tema muy importante. La gran enfermedad de hoy, decía la Madre Teresa, no es la lepra ni la tuberculosis, es el sentimiento de no ser querido. Necesitamos apoyo en salud mental, tantos embarazos en adolescentes, tantos suicidios, más de 500 suicidios en el año 2021. Jóvenes menores de 21 años. Necesitamos salud mental, apoyo en las escuelas y en todos los puestos de salud y en la seguridad social. Muchas gracias, señora Suri Ríos. Adelante, presidenciable de Partido Cabal, Edmund Mulet. Gracias. Como un presidente de verdad vamos a honrar la deuda del Estado con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y hay muchas formas de poderlo hacer. Como ya lo dijo la licenciada Suri Ríos, esos son temas que ya se están estudiando en todos los especialistas, los estudios actuariales, y se va a cumplir con eso. Pero adicionalmente, el IGSS tiene 10,000 millones de quetzales en reserva, que lo tienen en reserva para su cobertura. Y eso lo vamos a apoyar. Vamos a trabajar de la mano con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que esos 10,000 millones de quetzales que tienen en reserva, que empiecen ellos con ese programa de cobertura y de eficiencia también. El IGSS actualmente solamente cubre el 17% de la población. Actualmente, en 1995, cubría el 31% de la población. O sea que ha habido un retroceso en la cobertura de servicios del IGSS a nivel nacional. Y ese colapso ha dejado pues, al descubierto a una gran cantidad pues, de la población. Actualmente hay más o menos 1.300.000 afiliados y en los últimos 4 años el IGSS ha tenido un superávit de 8,000 millones de quetzales, que también puede ser utilizado en esa extensión de cobertura y mejorando la calidad de sus servicios. Al IGSS le vamos a exigir, vamos a trabajar con el IGSS para que mejore la cobertura y dé un mejor servicio. Debo reconocer también que en el IGSS, en algunas dependencias del IGSS, hay muy buen servicio. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que padece de cáncer de la próstata
y él me ha contado cómo lo han atendido ahí. Les hacen sus exámenes regulares a tiempo, le hacen todos los exámenes necesarios, quimioterapias, y él está muy satisfecho con el servicio que el ICS le ha otorgado. Entonces es un servicio que tenemos que extender también a mayores áreas de ese servicio social. El ICS no son partes independientes, el ICS forma parte integral de nuestra oferta, de nuestra propuesta de mejora de cobertura y de calidad de salud en los guatemaltecos, pero también combatiendo la corrupción en el ICS, la corrupción. Ya vimos cómo se fue UNOPS y ahorita están contratando de nuevo, contratando a solo dos empresas les acaban de contratar la compra de 2 medicinas nada más por 400 millones de quetzales. Vamos a combatir la corrupción que se está dando también en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es inaceptable. Señor Mulet, muchísimas gracias. Presidenciable Partido Cabal. Candidato del partido Vamos, Manuel Conde Orellana, adelante. Gracias. En el Consejo Nacional de la Salud Pública, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tendrá una silla, estará presente, porque es uno de los actores protagónicos en el servicio de la salud pública. Entre el gobierno y el ICS, en ese consejo, se suscribirán convenios de amortización de deuda por medio de insumos, equipos, vehículos, edificios, lo que pueda ser necesario para el ICS, que el Estado lo tenga, se le va a facilitar, se le va a pagar la deuda que se tiene por medio de esos insumos. Tuvimos un ejemplo, cuando se compró vacunas para COVID, el Estado compraba vacunas y le daba al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social las vacunas que el instituto requería. Ya está demostrado que sí es posible hacerlo. La amortización de esa deuda, que es una deuda de Estado, tiene que cubrirse de esa manera. Se comprarán equipos, se comprarán vehículos, se comprarán... Hoy la tecnología en materia de salud es carísima, es muy efectiva, se puede hacer ese tipo de convenios. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene reservas financieras, que es la garantía de sus pensionados. Vale mencionar que del año 2020 a la fecha ha habido un incremento en los afiliados al Seguro Social por el orden de los 150,000 a 180,000 por año. Han crecido los cotizantes del ICS. ¿Por qué? Porque la economía ha requerido de más formalidad, de más pago del ICS, hay más confianza y hay mejores servicios. Yo tengo que reconocer que las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social están haciendo un buen trabajo, tienen una visión importante, están equipando sus unidades a nivel nacional, están usando bien los recursos, pero trabajando en ese Consejo Nacional de la Salud Pública vamos a poder hacer mejor las cosas, vamos a poder coadyuvarnos y vamos a poder amortizar la deuda que se tiene comprando al por mayor medicamentos, vehículos y equipos que se pueden amortizar a la deuda que el Estado le tiene al ICS. Lo importante es que el afiliado del ICS tenga mejor servicio y que el Estado pueda sentir que cumple con la función de la salud pública dentro del Consejo Nacional de la Salud Pública. Muchas gracias, señor candidato Manuel Conde Orellana. Señora Sandra Torres, presidenciable UNE, adelante. Pues bueno, todos sabemos que la seguridad social necesita cambios profundos y qué bueno que el candidato oficial se recordó del tema de las vacunas, porque yo todavía estoy esperando que me expliquen dónde están esos 650 millones de esos 1.300 que aprobó el Congreso y que todavía están traduciendo del idioma ruso al español para poder devolver el dinero. ¿Se perdió? ¿Qué pasó? Y eso estaría muy bien recuperarlo para poderlo abonar a esa deuda millonaria de más de 60,000 millones que tiene el Seguro Social, que tiene el Estado con el Seguro Social. Todos sabemos, a mí me extraña que digan que el ICS está funcionando de maravilla, depende el ojo con que se mire, porque yo tengo casos que me han llegado y voy a hablar específicamente de una amiga que se tardaron más de un año para poderla operar de la columna. Y eso es lo que pasa no solo con la seguridad social, sino también en los hospitales públicos. Está colapsado el sistema de salud. Tenemos que hacer cambios profundos. Hay que, obviamente, universalizar la seguridad social.
Pero también que no se nos olvide que en el gobierno del FRE hubo un gran desfalco de más de 3.000 millones del dinero del Seguro Social, que son parte de esos 60.000 que el gobierno le adeuda a la Seguridad Social. Y hay que tener buena memoria para eso, que no se nos olvide, porque hay que anotarlo y sumarlo, y no restarlo, sumarlo, porque todo suma. Pero yo lo que quiero decirles es de que yo sí voy a abrir el mercado de la Seguridad Social, que entren a competir otras empresas aseguradoras siempre y cuando el ICS tenga la rectoría de la Seguridad Social, para que compitan otros seguros privados y el empleado pueda tener el acceso a otros seguros y poder escoger entre el mal servicio del ICS o un servicio privado, lo cual va a permitir la competencia dentro de la Seguridad Social, y el trabajador que se le descuenta el 4.5% de su salario todos los meses va a poder sentirse contento de poder tener el derecho al acceso a un servicio de calidad en el Seguro Social. Muchísimas gracias, señora Sandra Torres, presidenciable del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Es así como tenemos que irnos a una pausa comercial, pero no cambie porque ya volvemos con muchísimo más. Foro Presidenciables 2023. Quédese con nosotros. Continuamos con Foro Presidenciables 2023. Qué bueno que está con nosotros aquí en Foro Presidenciables 2023. Continuamos, María. André, amigos televidentes, de cierta manera este tema ya lo mencionaron los candidatos, pero vale la pena recalcarlo en el siguiente contexto. En un país donde casi el 60% de la población vive en situación de pobreza y los ingresos apenas se alcanzan para comer, los pacientes enfrentan un gran desafío para poder adquirir sus medicamentos. Los altos costos de los mismos en nuestro país están muy por arriba de lo que se encuentran en países como México o El Salvador. Se convierten en uno de los principales obstáculos para recuperar la salud de los guatemaltecos. ¿Qué piensa hacer usted para regular los precios de los medicamentos y hacer así transparentes las compras en las instituciones de salud de nuestro país? E iniciamos con la candidata Suri Ríos, presidenciable de la coalición Valor Unionista. Precisamente yo mencionaba cómo algunas personas me comentaban que iban a comprar sus medicamentos a Tapachula, a El Salvador, a otros países por el alto costo. Nosotros hemos hecho un estudio técnico y nos hemos dado cuenta que si nosotros bajamos los costos aduanales, si bajamos los costos de los registros, si bajamos los costos de lo que cobra el Laboratorio de Salud Pública arbitrariamente, que cada año cambia el costo del registro discrecionalmente, entonces los precios de los medicamentos van a bajar. Por otra parte, acudir a los mercados internacionales y eliminar la intermediación, de manera que haya mayor oferta y podamos adquirir medicamentos de calidad. No solamente los genéricos, porque los genéricos no pagan IVA, sino que de calidad para tratar todas aquellas enfermedades, todos aquellos problemas de salud que haya en la comunidad guatemalteca. Además de eso, vamos a trabajar con los organismos internacionales para la adquisición de las vacunas, precisamente por su experiencia en la cadena de frío. Necesitamos terminar de vacunar contra el sarampión, contra la poliomielitis. Además de eso, queremos trabajar no solamente en el acceso a los medicamentos, pero también en equipo técnico y tecnología. Una enfermera en Huehuetenango, en un centro de salud, ella sola, atendiendo a más de 1,000 habitantes. Y a veces ella misma me dice, voy al hospital, Suri. Y cuando voy al hospital y voy a trabajar, no sé realmente a veces en qué incubadora pongo a qué bebé, porque hay más demanda de bebés que necesitan la incubadora que incubadoras en este sistema de salud, en estos hospitales. Entonces, esto es una tragedia que tenemos que resolver, apoyar a la comunidad, realmente hacer un fortalecimiento del sistema de salud, más acceso, más cobertura, reorganizar, reestructurar el presupuesto, una mejor ejecución presupuestaria, más médicos, más enfermeras, más comadronas, más personal de salud apoyado con presupuestos y con tecnología. Eso es lo que tenemos que trabajar. Candidata Ríos, muchísimas gracias. Coalición Valor Unionista. Señor Edmund Mulet. Gracias.
Los candidatos que me acompañan son cómplices, siempre han actuado juntos en estos últimos 3 años y medio. Sus bancadas, los 40 diputados de Sandra Torres, los 9 diputados de Suri Ríos, han acompañado y han apoyado todas las iniciativas de este gobierno en los presupuestos desfinanciados, en los préstamos internacionales, en las extensiones presupuestarias, todo eso lo han cometido. Y entonces me llama mucho la atención que ahora se diga que tenemos que tener memoria y que tenemos que recordar ciertas cosas. Se ha mencionado acá el tema de las vacunas rusas y se pide ahí que se investigue qué pasó con esos 1.300 millones de quetzales cuando fueron estas bancadas de estos partidos, de estas candidatas, de estos candidatos que aprobaron esos préstamos. Entonces yo lo que pido aquí es que también respetemos un poco el sentido común y la inteligencia de los guatemaltecos y que tengamos un poco de memoria y que usando esas mismas frases que no se nos olvide dónde estamos y por qué estamos acá, porque aquí las acciones del pasado tienen consecuencias para la vida, para la salud de los guatemaltecos en estos momentos. En el tema de las medicinas, pues ya hemos sido muy claros en ese sentido que vamos a combatir a esas mafias que han sido aliadas de los gobiernos, del gobierno actual y de los gobiernos anteriores, que han impedido que se rebajen las medicinas en Guatemala. Gente que se ha hecho multimillonaria en Guatemala en detrimento de la vida y la salud de los guatemaltecos. A ellos vamos a ir a combatir y por eso vamos a dar las medicinas gratuitas, gratis para todas las personas que lo necesiten, en un sistema muy sencillo. El gobierno ahorita está comprando enormes cantidades de medicinas vía compra directa, con grandes comisiones, corrupción, mordidas terribles, llenan sus bodegas de grandes medicinas, no necesariamente las que se necesitan. Cuando la gente las necesita en los hospitales, en los puestos de salud, no existe. Pues esto es una decisión transformacional. Todo ese recurso que está ahí arriba se lo vamos a dar directamente a la gente. Una persona con una receta médica va a cualquier farmacia particular y si esa medicina está en la lista de esos medicamentos esenciales, 100 medicamentos esenciales, que son 100 y no 101, hay que ser muy claros en ese sentido, son 100, van a recibir esa medicina gratuitamente. Y es la forma también de ir rompiendo esos monopolios que existen en el país y que tanto daño nos han hecho. Por alusión directa, la señora Sandra Torres tiene 30 segundos, los ha pedido. Bueno, pues contestándole al doctor Mulet, primero creo que le voy a regalar su frasco de Sucrol para traerle a la memoria que él tiene en sus filas y que aquí debe estar a uno de los ministros de salud más corruptos en la historia de Guatemala en el gobierno del Partido Patriota, el señor Monterroso. Así es de que con eso me doy por satisfecha. Bueno, ahí está el derecho de respuesta de la señora Sandra Torres. Continuamos, María. Es correcto, es así como le cedemos el espacio ahora a Manuel Conde, presidenciable del partido Vamos. Gracias. La verdad que me da mucha pena que la sociedad guatemalteca vea esto. Gente que señala, gente que acusa. ¿Quién de los que estamos acá no ha hecho o no ha estado en el gobierno antes? No ha estado en el Congreso antes, en congresos depurados. Presidió un congreso depurado y hoy viene a vestirse de primera comunión, no le luce. Quiero decir algo, la propuesta de Manuel Conde Orellana como próximo presidente de Guatemala es: el Consejo Nacional de la Salud Pública permitirá la distribución, la comercialización y la llegada al país de todo medicamento que tenga los certificados de Estados Unidos y de Europa. No se le va a requerir más. El que quiera importar y traer medicamentos con esos registros, bienvenidos a Guatemala. Pero además, bienvenida a la industria farmacéutica de Colombia, de México, de la India, de Taiwán. Bienvenidos a producir medicamentos genéricos a Guatemala, a nuestras zonas francas, a nuestras zonas de desarrollo económico especial. Bienvenidos. Eso va a bajar los costos, eso va a traer medicina producida en Guatemala de primera calidad, de primer mundo, que va a poder ser utilizada tanto para el comercio que hay en el país como para la salud pública del país. Así vamos a poder mejorar esto, así vamos a poder bajar los precios de los medicamentos. Venir a decir aquí, le vamos a quitar los impuestos a los medicamentos, si los genéricos no pagan impuestos. Están ya mintiendo desde que son candidatos. Por favor, seamos serios.
Seamos serios y actuemos no con señalamientos y con codazos o con palabras denigrantes. Al contrario, pueblo de Guatemala, lo que el país necesita es gobernabilidad. Lo que el país necesita es una persona que conozca al Estado, no que se haya aprovechado del Estado. Y eso es lo que Meme Conde le ofrece a Guatemala. Muchísimas gracias al señor Conde, presidenciable de partido Vamos. Señora Sandra Torres de la UNE, usted tiene también la respuesta a la pregunta planteada. Yo creo que hay otro candidato a quien le voy a mandar su frasquito de sucrol también para que tenga buena memoria. Porque los medicamentos, ciertos medicamentos son los que no pagan impuestos y no pagan IVA. La mayoría, los de marca, que son los más efectivos y son donde las empresas transnacionales son los que fijan los precios altos y son los que están castigando al pueblo con esos precios de las medicinas que la gente pobre no puede pagar. Hay que romper ese círculo vicioso de los precios que están castigando el presupuesto de los guatemaltecos. Por supuesto que yo voy a garantizar en mi gobierno, porque le guste a quien le guste, voy a ser la primera mujer presidenta de Guatemala. Y voy a poner orden en el tema de medicamentos. Voy a tener suficientes diputados en el Congreso para poder aprobar una ley de competencia que es necesaria para abrir el mercado. Voy a comprar las medicinas en bloque para ahorrarle al Estado el 20%. Y obviamente voy a garantizar, voy a cuidar de las familias guatemaltecas para que tengan medicamentos en los centros y en los puestos de salud, en los hospitales. La gente no le alcanza el dinero para comprar las medicinas. No les alcanza ni para comprar los alimentos, mucho menos para comprar las medicinas. Ahí están los diabéticos. 10% de la población son diabéticos y tienen que gastar alrededor de 1.200 quetzales para su tratamiento. Vamos a promover una ley para garantizar que todos los diabéticos tengan sus medicinas dotados por el Estado y para que nunca más nadie les venga a quitar ese derecho como ha pasado en los últimos gobiernos. Quiero decirle a la población que en mi gobierno, adiós al IVA, adiós a los impuestos de los medicamentos para que bajen los precios y obviamente la producción local de las empresas transnacionales que vengan. Por supuesto, aquí los vamos a atender, aquí los vamos a apoyar para que produzcan más y para que generen empleo. Conmigo las cosas sí van a cambiar y ustedes van a bajar, tener la garantía que van a bajar los precios de los medicamentos. Muchas gracias, señora Torres, por alusión directa. El presidenciable de partido Vamos, Manuel Conde, pide su respuesta y tiene 30 segundos a partir de este momento. Gracias, la señora Torres me ofrece sucrol. Yo le ofrezco una cápsula de moral. ¿Dónde están los 30 millones que Hugo Chávez les dio a sus aliados políticos, ideológicos, para construir un hospital? ¿Dónde están esos 30 millones de dólares que de los petrodólares que Chávez regalaba le dio al gobierno, que ella dirigió, 30 millones para hacer un hospital? ¿Dónde están esos 30 millones? Una cápsula de moral cae bien. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. María, si te parece, estimados televidentes, no se vayan porque viene todavía más en este foro aquí esta noche por Canal 3, Radio Sonora y Chapín TV. Foro Presidenciables 2023. Ya volvemos con Foro Presidenciable 2023. Y es así como estamos de regreso en Presidenciables 2023. En esta última parte, los candidatos expresarán con una palabra o con una frase corta los conceptos que se le presentarán a continuación. De hecho, Andri, es una dinámica muy rápida. Es una dinámica rápida, así que vamos a comenzar inmediatamente. Una frase o una palabra decimos nosotros y los candidatos van a responder brevemente pues lo que ellos opinan sobre dicha palabra o dicha frase. Comenzamos y vamos a tener siempre el mismo orden con la candidata Suri Ríos. La palabra es vacunación. Necesaria. Continuamos ahora con el candidato Edmund Mulet. La misma palabra, vacunación. No se ha cubierto suficientemente. Hemos tenido un retroceso en vacunación en Guatemala en estos últimos 3 años. Candidato Manuel Conde Orellana. La misma palabra. Estamos justamente en la semana de la vacunación.
debemos seguir trabajando en eso. Asimismo, la candidata Sandra Torres. Vacunada nos ha dado este gobierno con tanta corrupción y falta de medicamentos en los hospitales. Yo voy a cuidar de sus hijos. Confía en mí, yo no le voy a fallar como no le he fallado nunca. Siguiente palabra. Sindicatos. Y corre para la candidata Suri Ríos. Derecho legítimo. Para el candidato Edmund Mulet, la misma palabra. Bueno y malo. Para el candidato Manuel Conde. Necesarios siempre que sean bien orientados. Candidata Sandra Torres. Derecho constitucional. El que diga que los va a quitar está mintiendo. Hay que trabajar con ellos puertas abiertas. Siguiente frase, y vamos a comenzar con la candidata Suri Ríos. Atención a reos en hospitales nacionales. Respeto, trabajo, servicio. Para el candidato Edmund Mulet. Los reos tienen que estar aislados, no tienen que salir de los centros penitenciarios, sobre todo si ya están condenados. Tienen que tener su atención médica en las cárceles. Candidato Manuel Conde Orellana. Derecho a la salud que INASIF dictamine. Asimismo, candidata Sandra Torres. Hay que atenderlos, pero hay que ponerlos a trabajar, que trabajen por su propia comida, que construyan carreteras y construyan escuelas. La siguiente palabra o concepto, mejor dicho, compras en el Ministerio de Salud. Iniciamos con la candidata Suri Ríos. Transparencia, cuentas claras. Para O sea, usted, perdón. Compras por licitación, que se terminen las compras directas como existe actualmente. Pura corrupción. Para el candidato Manuel Conde. El Consejo Nacional de la Salud Pública hará las compras para todo su sector. Señora Sandra Torres. Cero tolerancia de corrupción en mi gobierno. Las compras son necesarias, pero a través de un gobierno abierto y rendición de cuentas, auditoría social. Muchas gracias por haber respondido a esta serie de frases o preguntas. La salud es un derecho fundamental del hombre. Por tanto, el guatemalteco tiene derecho a un sistema de salud de calidad, con centros hospitalarios de primera línea y con un trato digno y cobertura completa. Desde ya queremos agradecer a cada uno de los candidatos por habernos acompañado en este foro. Y es así como llegamos al final con el tema Sistemas de Salud. Los esperamos el próximo jueves 11 de mayo con el tema Educación, Andri. Foro Presidenciables 2023. Nos vemos el próximo jueves. Por Canal 3. Canal 3 presentó Foro Presidenciables 2023. Caminando en Democracia.